conseguir una vida plena y saludable. Mucho hablamos probablemente de unos indicadores bioquímicos del laboratorio fundamentales para el funcionamiento correcto de nuestro organismo. Y quiero referirme básicamente a la glucosa, el azúcar en sangre, llamada coloquialmente. ¿Cuánto debemos monitorearnos? ¿Cuántas veces al día debemos monitorearnos? ¿De qué forma hacerlo? ¿Por qué es importante hacerlo? Y hoy vamos a hablar justo de eso, del monitoreo continuo de la glucosa y las nuevas herramientas que existen para poderlo hacer de manera efectiva, precisa y además que nos aporte una buena información. Para eso me acompaña el día de hoy mi amiga la doctora Alfonsina Carrasco, médico endocrinólogo, para hablar justamente de este tema. Bienvenida a La Tisana y bienvenida a Alimentación y Bienestar, tu casa, como siempre, Alfonsina. Gracias, Domingo. Gracias a ti por la invitación. Qué bueno, gracias por estar acá. A ver, ¿a qué llamamos monitoreo de la glucosa? Es decir, ¿a qué nos referimos cuando decimos esto de manera global? Monitorear es controlar la glucosa, medir los valores en sangre. El monitoreo de glucosa puede hacerse en ayuna, puede hacerse en el postpandrial, que es 2 horas después de comer habitualmente, puede hacerse continuo, puede hacerse de diversas maneras dependiendo de las características propias del paciente que estemos hablando. ¿Quiénes deben hacerse un monitoreo de glucosa más allá? Vamos a referirnos específicamente al paciente diabético, pero ¿quiénes realmente son candidatos a que estén pendientes de este valor? Fíjate, la verdad es que todas las personas deberían hacerse un monitoreo, un control de su glicemia, de su glucosa en sangre periódicamente. ¿Qué tan periódico? Va a depender de las características propias de cada paciente. En los pacientes de riesgo, que son los pacientes con sobrepeso, hipertensión, mayores de 45 años, que usan algunos medicamentos, ese monitoreo debería hacerse periódicamente para saber en qué momento esos valores entran en el rango de diabetes o prediabetes, o en qué momento hay que hacer otros factores de despistaje más importantes como una curva. Ahora, en los pacientes que ya tienen diagnóstico, que son diabéticos o prediabéticos, ese monitoreo debe hacerse cada vez más estrecho y dependiendo de las características, si es un diabético tipo 2, si es un diabético tipo 1, si es un diabético que utiliza insulina, sea tipo 2 o obviamente tipo 1, ese monitoreo va cambiando la cantidad de veces que debe monitorearse y el valor o los métodos que podemos usar para hacerlo. Va a depender del tratamiento que usen, porque si el paciente requiere insulina, pues por supuesto los monitoreos son más continuos, es más estrecho, es más continuo. continuo. Además en razón de la cantidad de insulina que se coloquen y todo esto, aquellas personas que hacen contaje de conteo de carbohidratos, que es básicamente contar la cantidad de carbohidratos que ingieren al día, también necesitan un monitoreo para saber la respuesta básicamente de lo que están ingiriendo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos a mano para poder hacer ese monitoreo de glucosa? Fíjate, partiendo de las más grandes, tenemos la glucemia venosa, que es la que hacemos normalmente en el laboratorio, sí, que vamos en ayunas y a veces dependiendo del paciente, el médico lo manda también postpandrial, entonces el paciente lo mandan a desayunar y la vuelven a medir. Correcto. Luego tenemos lo que más utilizados, que son los monitores de glicemia capilar, bien conocidos como glucómetro. Tenemos una amplia gama en el mercado que van a medir la glicemia a través de una gota de sangre capilar. Y más recientemente tenemos métodos más modernos a los que llamamos monitoreo continuo, que utilizan la glicemia intersticial para hacer monitoreo permanente en el tiempo, incluso cada 5 minutos de la glicemia del paciente. ¿Cuál es la diferencia o efectividad entre cada uno de ellos, Alfonsina? Es decir, este último que mencionas me llama poderosamente la atención porque a pesar de no ser tan novedoso, no es tan aplicable. Tiene que ver con los costos, tiene que ver además con el entrenamiento del paciente, que no es lo mismo probablemente, dicho coloquialmente, pincharse el dedo para sacarse una microgota de sangre, que es lo que va a medir el glucómetro capilar, o ir a un laboratorio asistido, sino ya es un dispositivo que te coloca de manera subepidérmica para permitirte ese monitoreo continuo. Sí, bueno, las formas para medirlas son, como tú lo dijiste, o la venosa o la capilar. ¿Cuáles son más específicas? Bueno, obviamente siempre la más sensible va a ser la venosa. Seguida de la capilar. Sin embargo, los monitores de control continuo de glucosa son bastante sensibles, bastante aproximados. Dependiendo de cuál marca, hay varias marcas en el mercado y ya hay marcas aprobadas por FDA porque ya se ha hecho un monitoreo de que el registro que hacen es estrictamente similar al que monitoreas de forma capilar, o sea que su sensibilidad es bastante amplia. Fíjate que no son complicados de utilizar, la verdad es que son métodos bastante sencillos, el mismo paciente aprende a colocarlos, te quitan precisamente el hecho de que el paciente tenga que pincharse el dedito varias veces al día o todos los días, entonces eso hace, digamos, la vida más sencilla, más práctica para el paciente, pero además nos brindan un reporte más largo y más, digamos, más estrecho de las glicemias, lo cual nos permite hacer un ajuste de tratamiento mucho más específico. Correcto, porque fíjate que además el tema de ese confort, esa seguridad que le da al paciente,
también le brinda un dato al médico que lleva el control de ese tratamiento, porque te permite justamente, entiendo que estos monitores van enlazados a una aplicación móvil y esa aplicación móvil te genera un registro. ¿Ese registro cómo es? ¿Es un registro diario, es un registro semanal? Tú lo cuadras o tú lo programas en el software de esa aplicación, de esa aplicación móvil. ¿Cómo funciona realmente, más allá, repito, de ese confort que podemos brindar al paciente para que se coloque el monitor? Sí, los monitores funcionan, tienen en principio el que da la señal, ¿ok? Que es el monitor precisamente, que se coloca por encima de la piel, tiene un catéter muy pequeñito que en el momento de colocarse pasa a la parte intersticial, que es donde deja colocado un catéter que prácticamente el paciente no percibe, y él queda adherido allí en una zona en que no sea incómoda para el paciente por periodos de tiempo largos. Ahí depende de cuál estés usando. Hay unos que se usan, permanecen 7 días, hay unos de 10 días, 15 días. Eso es lo que más o menos dura pegado allí. Son bien chiquiticos, la verdad es que no molestan al paciente, ¿no? Cada cierto tiempo, cada ese periodo de tiempo debe cambiarse el dispositivo. Sí, sí. El sensor se cambia cada cierto tiempo. Luego hay un receptor. El receptor es el que recibe la señal que está enviando el sensor que tiene el paciente. Y hay distintas formas, dependiendo de cuál marca estemos utilizando. Hay unos que tienen unos receptores, que es un aparatico como el glucómetro que tradicionalmente conocemos, solo que en lugar de medir allí, él se acerca al sensor y hace la lectura por vía Bluetooth. Hay otros que ciertamente lo hacen con aplicaciones que van al celular. Uno baja una aplicación en el celular y simplemente acerca el celular al dispositivo, al sensor, y él hace el registro. Los que son continuos están mandando con cada 5 minutos, ellos mandan el registro de la glucosa. Y va quedando registrado básicamente en la aplicación de... y ahí tenemos unas imágenes de pantallas de cómo más o menos se vería. Sí, dependiendo del sensor que estemos utilizando, la imagen varía, pero es más o menos así. En principio, él te va a dar un reporte de cuánto tiempo se utilizó, si se apagó, si no se apagó, para tú saber que el monitoreo es confiable, debe tener un cierto tiempo, el monitor en uso, debe tener cierta cantidad de mediciones, debe usarse por al menos 7 días. Entonces él te reporta primero todo eso y te dice sí, la medición es confiable, y luego te va a dar promedio. Fíjate que abajo vemos la curva. Esta es en promedio, ella te lo puede dar de 2 formas, eso me lo preguntaste. Te puede dar un reporte diario en donde tú vas viendo la curva con horarios. Si tú ves en la curva, ves abajo, están indicados los horarios. Correcto. Y están inclusive separados los días en razón por ritmo horario, ¿no? En este cada día obviamente te refleja un ritmo así diario. Mismo es. Este que tienes aquí es un promedio de estos 7 días. Sin embargo, él te da un reporte diario y luego te da un promedio en los 7 días de cómo fluctuó la glicemia y en el horario en el que fluctuó. Entonces ella te dice, fíjate, las líneas verdes, si las puedes ver allí, es lo que consideramos el tiempo en rango, es decir, el tiempo en que el paciente estuvo con la glicemia en sus valores correctos. Y aparte te da un indicativo de cuál debería ser estimado ese valor para que el paciente se vaya orientando antes de ir a la consulta y sepa cuáles son esos signos alerta sin duda alguna. Así mismo es. Y luego te dice cuánto tiempo ese paciente pasó en el rango correcto, cuánto tiempo estuvo por encima de los valores, o si estuvo por debajo, cuánto tiempo estuvo en hipoglicemia o por debajo del rango que debería tener. Incluso te saca un promedio de la glicemia al día y te da un valor que se acerca, es muy estima lo que conocemos como la hemoglobina glicosilada. Correcto, que es un promedio de 45 días, ¿cierto? Exactamente, pero aquí él te lo va dando conforme va sacando el promedio de las glicemias del paciente. Mire, extraordinario que sepamos que existen recursos para hacer tu vida más confortable. Si padeces alguna enfermedad con trastornos de glicemia o simplemente quieres llevar el control de eso de manera más precisa, probablemente sea una de tus herramientas de mayor utilidad. Tus recomendaciones para este tema y además para quienes quieran colocarse el dispositivo y tener este control contigo, Alfonsina. Sí, bueno, lo ideal es acudir a su consulta, a su control médico, saber cuál es el dispositivo que más se adapta a las necesidades, cuáles podemos conseguir en el mercado y de acuerdo a su costo y a su forma de utilización, cuál es el más sencillo para el paciente. Y bueno, luego tener su control con el médico porque, claro, esto lo hace el paciente solo, él aprende a colocarse su monitor, a bajar su información, pero es el médico el que debe, digamos, traducir, interpretar esto, lo que esto significa y cómo eso hace que uno pueda ajustar el tratamiento en función de lo que uno está encontrando allí. ¿Tus redes sociales, por favor? En Instagram, @doctora Alfonsina Carrasco. Perfecto. Recuerda que a mí pueden seguir por @Domingo Porras en Instagram y allí nos vamos siguiendo comunicando en el transcurso de los días. Vamos a la pausa y venimos con más en breve La Tisana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alfonsina. Gracias.